ese aporte a la saga defensiva, el que no permite que se termine de confiar en Jefferson Soteldo, que no siente tanto la marca como puede ser un Darwin Machís, que está acostumbrado a hacer la banda completa con el Granada. Sin embargo, tampoco podemos caer en ese ánimo argentino, en ese ánimo colombiano, que tienen el ego superlativo. A derecho, ya por el carril izquierdo, indudablemente Roberto Rosales. Indudablemente no, porque José Peseiro, recordemos, le dio la segunda a Rolf Felcher en el partido contra Paraguay, que no lo hizo para nada mal. Parece que no tuvieran noción, así como critican a Salomón, así como critican a Fariñez, no tienen noción de los jugadores que son y de lo que significa el peso que tienen en la selección nacional y lo que nos pueden brindar. Epale mi pana, yo soy el zurdo y el día de hoy volvemos recargados con Nexo Mundialista junto a Antonio Peña, Guarosport TV. Antonio, segunda temporada, vamos a tercera jornada de eliminatorias mundialistas. Probablemente las dos primeras a lo mejor no nos fue tan bien como queríamos, pero bueno, volvemos con todo a traerles la previa de lo que será esta fecha número 3, donde nos vamos a medir a la todopoderosa selección de Brasil. ¿Cómo estás, Antonio? Fino, todo bien. Estamos de vuelta aquí con Nexo Mundialista en nuestra segunda temporada. Vamos a afrontar este partido de eliminatorias con mucha seriedad. Quizás antes estábamos muy llenos de ímpetu por lo que podía presentar la selección. Después de ese baldazo de agua fría de las dos primeras fechas, vamos a hablar un poco más objetivamente de esta selección y qué más prueba de fuego que enfrentarnos al universo extenso de grandes figuras que tiene el combinado brasileño. Sí, totalmente, y lo hablábamos, a lo mejor antes de iniciar las eliminatorias todo lo que se hablaba era muy especulativo porque no teníamos un antecedente reciente de lo que podía llegar a ser esta selección. De hecho, no habíamos visto jamás un partido de José Peseiro al mando del combinado vinotinto, pero ahora ya tenemos algo tangible sobre lo cual trabajar, sobre lo cual opinar, sobre lo cual analizar, que fue lo mostrado en esas dos primeras jornadas donde, recordemos, enfrentamos a la selección de Colombia con una derrota 3-0 en Barranquilla, muy criticada, y en la jornada número 2 contra la selección guaraní perdimos aquí en casa de locales en Mérida, también muy criticado por la mínima diferencia, Antonio. Sí, me quedo más con lo del segundo partido. Duele mucho más lo del segundo partido porque se sentía que se podía ganar a Paraguay. De hecho, tuvimos un gol de ventaja por ahí al minuto 70 con lo que le anularon a Yángel Herrera, que vamos a dejar en el pasado ese gol. Sabemos lo que significó, la dudosa procedencia de cómo se anula ese gol. Sin embargo, no vinimos a hablar de eso, vinimos a pasar la página y a meternos de lleno en lo que será ese partido ante Brasil. Creo que será la prueba de fuego definitiva para José Peseiro, para la selección. Esta Vinotinto ya sabe lo que es jugarle a Brasil en su casa, con su gente. Obviamente aquí no va a haber público, pero tenemos ese recuerdo fresco de la selección de Rafael Dudamel, que le sacó un empate a 0 a esa poderosa Brasil en la Copa América del año pasado. Y por qué no repetir ese resultado o quizás aspirar mucho más allá. Ya estamos aspirando a algo más grande, que es ganarle a Brasil en su casa con todas las figuras que tiene, pero el fútbol está hecho para romper paradigmas, para romper barreras y son 90 minutos y en el campo es que hablan los jugadores. Bueno, aspirar a tanto como una victoria contra Brasil puede sonar fantasioso, sobre todo después de las dos primeras presentaciones que ha mostrado esta selección, donde fue desastroso. Por lo menos en Barranquilla me pareció desastroso, lo estuve analizando en el canal. Entonces yo creo que hay que ir para estas dos jornadas, hay que ir a lo mejor con una actitud un poquito más realista, un poquito más pies en la tierra. Sí, Antonio, tienes razón, venimos de sacar un muy buen resultado por Copa América ante la selección de Brasil. Sin embargo, ya sabemos que es Copa América, que es otro formato, a lo mejor un formato que premia más a esos equipos chicos que pueden dar la sorpresa. Nos estamos entrando en un formato de eliminatorias mucho más largo, mucho más extenso, donde los días de preparación a lo mejor son mucho menores. Y además, por supuesto, lo lógico, veníamos de tener un proceso con Rafael Dudamel antes de poder sacar ese resultado, un proceso que hoy en día no lo tenemos con el estratega portugués José Peseiro. Sí, no tenemos el proceso, pero sí los jugadores, que básicamente es el mismo renglón de jugadores que venía teniendo Rafael Dudamel. Hay varias bajas en la selección nuevamente, lamentablemente tenemos
que Jordan Osorio sigue con COVID, o por lo menos ha estado alejado de las convocatorias del Parma. Estuvo convocado el fin de semana para jugar contra el Inter, pero al final lo terminan sacando de convocatoria, no estuvo ni siquiera en la banca en ese partido, cosa que sorprende y cosa que indica que sigue con COVID el oriundo del estado Barinas. Tampoco estará el Brujo Martínez, que creo que tiene COVID también. Dio positivo, correcto. Puede que el Brujo y Jordan lleguen a la convocatoria al partido contra Brasil, sin embargo vienen sin ritmo, más Jordan que no juega desde hace 2 meses, más o menos. Sí, no, y el problema con esas pruebas PCR es las dudas que generan. Porque, ok, sí, está bien, dieron positivo, pero no sabemos si dentro de una semana o dentro de 2 semanas se vuelven a testear y a lo mejor dan negativo, no se sabe. Pero ante la duda o lo que se ve desde una primera mano son 2 bajas sensibles que pueden haber, que ya no jugaron, ninguno de los dos jugaron en las 2 primeras jornadas, por lo que ya sabemos con lo que nos vamos a enfrentar sin este par de jugadores, pese a que el Brujo sí terminó estando en la convocatoria, pero no fue utilizado por el profesor José Peseiro. Sí, y termina pesando la posible ausencia del Brujo Martínez, porque recordemos, Luis, que está sancionado Yangel Herrera por las amarillas que acumuló en el partido contra Colombia y Paraguay, y no estará contra Brasil. Es nuestro mejor jugador, el que tiene mejor presente, al igual que Darwin Machís, y no lo tendremos contra Brasil. Y ahí es donde duele un poco la baja del Brujo Martínez, que podía suplir a Yangel en ese sentido dentro del terreno de juego. Sin embargo, está Junior, está el Torito Cáceres, que para mí fue la nota alta de esa desastrosa primera fecha de eliminatorias. Fue el jugador más notable en conjunto con Rómulo Otero. Totalmente. El Torito Cáceres, la actuación que dio el Torito Cáceres contra Paraguay fue sobresaliente, y creo que es, no sé si la única, pero es una de las pocas buenas noticias que hubo luego de esos malos resultados. La gran actuación que dio, se mostró con personalidad, se mostró con jerarquía, pese a ser un jugador muy joven. Viene de marcar y de asistir, por cierto, por MLS con el New York Red Bulls. Entonces, es verdad, la baja es sensible, la de Yangel Herrera. Sin embargo, lo del Torito Cáceres da esperanzas y es un gran revulsivo. Alguien que puede suplirlo, porque contra Paraguay lo vimos teniendo labores mucho más defensivas en ese tándem de corte junto a Tomás Rincón. Sin embargo, sabemos la capacidad que tiene para incorporarse al ataque, lo demuestra semana tras semana con New York Red Bulls, y podría suplir inclusive a Yangel Herrera, siendo ese jugador que está un poco más suelto en esa línea de 3. Como dice Luis, estará junto a Tomás Rincón, si bien no está viviendo el mejor de los presentes con el Torino en colectivo está teniendo un presente complicado, están en puestos de descenso, no da pie con bola, tienen 5 o 6 partidos en Serie A y solo acumulan 1 punto. Tomás Rincón se nota un poco desconcentrado, sin embargo viene tomando minutos, está jugando de 80 a 90 minutos siempre con Torino, y además es el capitán de la selección. Por un partido malo en la selección no lo podemos crucificar, como se está viendo en redes sociales. Es increíble, Luis, que las personas en Instagram o en Twitter maten al capitán de la selección por un partido malo, por 2 partidos malos. De los más criticados luego de esa doble fecha, Tomás Rincón, completamente de acuerdo. Parece que no tuvieran noción, así como critican a Salomón, así como critican a Fariñez, no tienen noción de los jugadores que son y de lo que significa el peso que tienen en la selección nacional y lo que nos pueden brindar. Sin embargo, Tomás Rincón es nuestro capitán, nunca puede faltar de ahora en adelante, no puede faltar, las críticas no van a opacar su legado, lo que significa y lo que puede brindar en cuanto a juego. Sí, sin duda, lo de las críticas hacia Tomás Rincón es entendible. Si un jugador no está en el mejor momento, se dice. No tuvo buen partido contra Paraguay, no tuvo buen partido contra Colombia, pese a que contra Paraguay en las libretas salía como el mejor del encuentro. Sin embargo, se vio en lo colectivo, en lo que se plasmó en el terreno de juego, se vio que por supuesto no fue el Tomás Rincón ese con ritmo, con garra, con jerarquía, que se incorpora al ataque, conduce, sabe cuándo soltar el balón. Por el contrario, sabemos que Tomás Rincón le están pasando los años, sabemos que a lo mejor no está en su mejor estado de forma, no está en su mejor momento anímico, de mentalidad. Sin embargo, tenemos a lo mejor, no sé si por la juventud de nuestro fútbol, una afición con exceso de poca memoria, una afición que a lo mejor bebe mucho de las aficiones de selecciones como la Argentina por sí, la cercanía de las televisoras y tal, y a lo mejor soltamos algunas declaraciones, muchos pidiendo inclusive la renuncia de Tomás Rincón de la selección. Inaceptable.
Sí, cosas que realmente no son congruentes con lo que se viene haciendo. Tomás Rincón no tiene absolutamente nada que demostrar. Si no está en un buen momento y si no tuvo buen partido, está bien que se diga. Sin embargo, no me parece que sea momento para exigir la salida de un estandarte como Tomás Rincón, para nada, y menos en este momento de incertidumbre para el combinado vinotinto. Más bien tendríamos que reforzarnos en nuestros capitanes, reforzarnos en nuestros caballos, en el regreso de Salomón Rondón, que va a estar para esta doble fecha FIFA, por supuesto en Tomás Rincón y en Wilker Fariñez, ¿cómo no? Sí, sí. Hay algo que tenemos que entender y es que no somos Brasil, no somos Argentina, Totalmente. no somos Uruguay, no somos Colombia, no nos sobran jugadores en ninguna de nuestras líneas y hay que poner lo mejor que tenemos. Y hoy en día lo mejor que tenemos son los, llámese Tomás Rincón, Salomón Rondón, Wilker Fariñez, que no está teniendo ritmo, pero eso lo vamos a hablar después. Y es ese ánimo de las personas de destruir algo que se está empezando a construir. Correcto. Tenemos que entender lo que dije anteriormente, no nos sobran jugadores en las líneas y lo que tenemos hay que apoyarlo. No podemos cegarnos, no podemos decir y apoyar cuando el funcionamiento del equipo es nulo, cuando no se ve el trabajo. Sin embargo, tampoco podemos caer en ese ánimo argentino, en ese ánimo colombiano, que tienen el ego súper superlativo y que siempre quieren funcionar como tipo detractores de sus propios jugadores cuando no nos sobra ni en títulos, ni en partidos, ni en juego, ni en nombres. Sí, correcto. A lo mejor sí se ve de vez en cuando a la afición exigiendo un poco de prensa un poquito más crítica. A lo mejor sí, a veces la prensa es un poco condescendiente, no solo con los jugadores, sino con el papel de la selección, y la gente lo ve y exige que se critique cuando se tenga que criticar, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, no vamos a criticar por el simple hecho de destruir o de criticar. Se tiene que criticar aportando algo a la conversación, y creo que el solo hecho de matar a un estandarte como Tomás Rincón por 1 o 2 partidos malos que esté teniendo, o por un arranque de temporada malo que esté teniendo con el Toro, sin que haya alguien directamente posicionado para hacer su relevo, como es en la actualidad, que está bien, tenemos un Torito Cáceres que lo viene haciendo muy bien, un poquito por detrás a lo mejor está Cristian Macún, que bueno, aunque Cristian Macún se está enfocando un poco más a hacer un tándem en la saga central, pero es lo que tú dices, ¿no? Apoyar, pero no apoyar por apoyar. Apoyar en todo momento, pero cuando se tiene que criticar, criticar con fundamentos y no con el simple hecho de destruir. Sí, no hay nada que da más. Es muy gracioso porque en redes sociales siempre se ve que la gente dice, no, Tomás Rincón está viejo, ya no rinde. Pero ¿en qué te basas para decir eso? Tomás Rincón tiene 110 partidos en la selección nacional. ¿Cuántos partidos de esos 110 has visto tú? O sea, tú vas a criticar a Tomás Rincón, que tiene 98 partidos buenos con la selección, por 2 malos. Hay que ser objetivo, hay que conocer la historia, hay que respetar a los jugadores emblema que tenemos. Como lo dije anteriormente, no nos podemos cegar por hablar o solo por querer apoyar a un jugador. Sin embargo, es lo que tenemos, es lo mejor que hay y hay que darle trabajo, hay que darle funcionalidad a ese esquema y se van a ver los resultados. Hay que tener fe de que se van a ir viendo poco a poco los resultados. Sí, un poco lo que pasó con Salomón Rondón, un jugador que luego de que se fue a China y con el gran momento que vivía Joseph por ahí del 2018 y parte del 2019, empezó a recibir mucho hate, muchas críticas por parte del Gladiador, gente que pedía que lo sentaran, que por favor pusieran a Joseph Martínez, que era nuestro único delantero, que Salomón no servía, y fíjate, a lo mejor Joseph se lesionó y Salomón Rondón no pudo venir, y ¿a quién tuvimos para ocupar el puesto de 9 de área? Sí, se utilizó a Sergio Córdoba, que por supuesto hizo lo que pudo, pero no es un jugador del peso de José Salomón Rondón, y yo creo que todos los detractores de su persona luego de esa doble fecha FIFA entendieron un poco de lo que es para esta selección tener un estandarte del calibre del Gladiador. Pero ahora, Antonio, yo quiero hablar, que ya nos hemos extendido un poco sin darle un poco un rumbo fijo a lo que va a ser este partido de Venezuela contra Brasil. Ya hablamos un poco sobre qué podemos rescatar de esta doble fecha, hablamos del momento del Torito, hablamos del regreso de Salomón Rondón, de que Tomás Rincón tiene que, por supuesto, empezar a levantar ese nivel, pero yo quiero que me digas cuáles son tus 11 que tú pondrías como titulares
con los cambios no solo en piezas, sino en funcionamiento que tú harías en relación a lo que mostró José Peseiro en la anterior jornada. ¿Cuál sería tu once titular? Bueno, yo creo que ya lo habíamos dicho desde antes. José Peseiro se equivoca planteando lo que planteó ante Colombia y planteando lo que planteó ante Paraguay. Yo, antes del inicio de eliminatoria, creo que lo comentábamos por debajo de la mesa, que ante rivales como Uruguay en su casa, ante rivales como Argentina en su casa, la misma Brasil, había que salirles a jugar con un esquema ya conocido, como fue lo que planteó Rafael Dudamel. A Rafael se le criticaba que siempre jugaba 4-3-2-1, pero eso era el esquema que le daba una especie de estabilidad a la selección y se conseguían resultados no vistosos, pero se conseguían. Sí. Entonces, si vamos a ir a Brasil, Venezuela hoy en día es una selección mucho más que terrenal, mientras que Brasil está 100 escalones más alto que nosotros y muchos más escalones más alto que el nivel que podemos aportar en este partido. Obviamente no podemos dejar de decir que nuestra selección puede ir y sacar buenos resultados ante grandes selecciones, sin embargo hay que hablar con realidad y el universo de Brasil es súper extenso. Sí, claro. Pero tenemos que respetar al rival, no se malinterprete con lo de respetar. Una cosa es respetar y otra cosa es competir. Cuando hablo de respetar es respetando el nivel táctico que pueda plantear Brasil. Cuando vemos a ese universo de jugadores de Brasil que no va a tener ni a Neymar ni a Coutinho, pero tienen a otro jugador que los puede suplir fácilmente, es cuando Venezuela tiene que plantear lo que ya conoce, que es el 4-3-2-1. Me estoy desviando un poco, pero es dándole un poco de contexto a esa alineación. En el arco se viene rumorando mucho que no juegue Wilker por la falta de continuidad. Contra Colombia lo vimos un poquito dubitativo, ya contra Paraguay nos salvó varias veces y se vio a ese Wilker que estamos acostumbrados. Sin embargo, Joel Graterol está haciendo méritos muy de peso tanto en la Liga Colombiana como en Copa Libertadores para hacerse con ese puesto de titular. Yo, siendo objetivo y estudiando un poco los resultados, pondría a Joel Graterol porque es el que tiene mayor ritmo, porque le tapó un penal a equipos brasileños, jugó contra equipos brasileños en fases decisivas de Libertadores y por eso lo pondría. Siempre dejando el arco abierto a Wilker, que es un fenómeno y que siempre va a ser necesario, pero en este partido pondría a Joel. La pareja de centrales, Wilker Ángel es lo mejor que tenemos, está teniendo buenos resultados en Rusia con el Grozny, marcó el fin de semana, es el central que tiene mayor ritmo. Yo pondría a Mikel Villanueva. A Mikel Villanueva. Porque primero es un central goleador que en cualquier pelota parada nos puede resolver el partido. Y además ya sabe lo que es enfrentarse a Brasil, porque como lo dijimos anteriormente, él hizo pareja de centrales con Jordan Osorio en la Copa América del año pasado. Y lo hizo de gran manera. Se vieron muy bien ambos. Entonces, en caso de que Jordan jugara, pondría a Mikel y a Jordan, porque además de Brasil también le sacaron un buen resultado que fue el 3-1 contra Argentina. Pero viendo que Jordan llega sin minutos, pongo a Wilker y a Mikel Villanueva. Okay. Ya por el costado derecho, Alexander González está teniendo minutos, sin embargo creo que el físico no le da a Alexander para enfrentarse a todos esos caballos que tiene Brasil por los costados. No sé qué piensas tú. Bueno, Alexander es conocemos que es un jugador experimentado, sin embargo tiene tiempo que no es ese protagonista. Con la selección vinotinto se le viene dando su lugar a Ronald Hernández y personalmente yo soy muy fan de Ronald Hernández. De hecho, hablabas del partido que tuvimos por Copa América. Ronald Hernández se dejó el alma en ese partido. El chamo estaba sin piernas, minuto 90, y le seguía persiguiendo el pique a Everton. Una locura lo de Ronald Hernández. A muchos no les gusta, a mí personalmente yo lo apoyo a morir. Sí, Ronald es el físico que imprime por ese costado, que es muy importante contra Brasil, enfrentándose también a Gabriel Jesús. En ese partido estuvo muy providencial por el costado derecho, ya por el carril izquierdo indudablemente Roberto Rosales. Indudablemente no, porque José Peseiro, recordemos, le dio la segunda a Rolf Felcher en el partido contra Paraguay, que no lo hizo para nada mal. Sí, y volviendo, utilizándolo por derecha, como es utilizado fin de semana con fin de semana por el Galaxy. Sí, pero analizando un poco el contexto y el jugador que es Rolf Felcher,
Tal vez contra Paraguay el césped está un poco alto, la pelota iba lenta, los jugadores paraguayos no son tan físicos y rápidos como los brasileños. No, claro, es completamente diferente jugar con una selección de Paraguay con una de Brasil, que tiene los extremos que tiene, Richarlison, Everton. Así Neymar y Coutinho no vayan a formar parte de la partida, lo decía Antonio. Tienen un universo de jugadores increíbles, un William que está retomando su nivel en el Arsenal. O sea, tienen unos jugadores por banda que yo creo que no sería el partido para Rolf Felcher para nada. Para nada. Por lo tanto, la experiencia de Roberto Rosales por ese carril, creo que es indudable su presencia en ese sector. Ya en el centro del campo, el tribote. Como lo decía anteriormente, es lo que conocen los muchachos, indudablemente tiene que salir el tribote con Tomás Rincón, con el Torito Cáceres, que se ganó su lugar. Y aquí es donde nace la primera disyuntiva, porque no va a estar Yángel Herrera y posiblemente no esté el Brujo Martínez, por lo tanto entraría Junior Moreno en ese tribote. Sí, totalmente de acuerdo. El Junior Moreno, que formaba parte, era indiscutible. En la era Dudamel, recordemos, no pudo formar parte de la anterior fecha FIFA. Por situaciones externas, lamentándolo mucho, pero llega para esta doble fecha y por el descarte de Yángel Herrera es el en el que todos pensamos de forma natural para ocupar ese lugar. A lo mejor te comentaba Antonio, poner a Tomás Rincón y a Junior Moreno en ese tándem defensivo y soltar un poquito más a Cristian Cáceres, eso me gustaría verlo de verdad. Sí, soltar tanto contra Brasil es un poco complicado, pero el Torito tiene una pegada desde fuera del área que también puede aportar mucho en ese sentido. Ya por los extremos, analizando el contexto de la selección y viendo que parece que Jefferson Soteldo no es del agrado de ningún técnico que llega a la selección. Es increíble que es nuestro jugador más habilidoso y siempre se quede en la banca y juegue 10, 15 minutos. Aunque a nosotros nos parezca inaceptable, por algo debe ser. No sé cuál es tu análisis sobre que Jefferson Soteldo siempre esté en el banco. Estoy completamente de acuerdo. O sea, no es una casualidad que ninguno de los dos técnicos hayan puesto a Jefferson Soteldo como gran protagonista del arranque, a dos técnicos refiriéndome a lo que fue el proceso de Rafael Dudamel y a lo que fueron estos dos partidos de José Peseiro. Muchos lo piden, muchos lo exigen, muchos dicen cómo nuestro jugador más talentoso no puede ser titular en esta selección, pero hay que entender una cosa y es el desgaste defensivo que se llevaron los dos extremos. Por ejemplo, en el partido contra Paraguay, Darwin Machís y Rómulo Otero fueron unos carrileros, no fueron extremos, fueron carrileros que apoyaban constantemente a los laterales en la contención del equipo rival, y yo creo que es esto, ese aporte a la saga defensiva el que no permite que se termine de confiar en Jefferson Soteldo, que no siente tanto la marca como puede ser un Darwin Machís, que está acostumbrado a hacer la banda completa con el Granada. Sí, personalmente pienso que si Soteldo no jugó contra Paraguay, tapar el sol con un dedo diciendo que va a jugar contra Brasil. No va a jugar contra Brasil de titular Jefferson Soteldo. Quizás contra Chile. No nos vamos a hacer ilusión de que vaya a jugar contra Chile, porque capaz vemos el 11 contra Chile y tampoco está Jefferson Soteldo. Pero no es un secreto a voces y no va a jugar contra Brasil de titular. Y bueno, como lo decía el zurdo, indudablemente va Darwin Machís, es el jugador venezolano con mejor presente y hace las bandas, cumple muy bien su rol tanto en defensa como en ataque y es un inamovible en ese sentido. Muy criticado también en el partido contra Paraguay, sin embargo no es un secreto que lo cambiaron de su posición. Sí, lo cambiaron. Siempre juega por la izquierda y entonces lo pusieron a jugar por el carril derecho. Y pese a que no tuvo, Antonio, el mejor partido en ofensiva, yo les invito a que vuelvan a ver ese partido y se fijen en el recorrido que hacía Darwin en defensiva, en el desgaste que se llevó en defensa. Darwin Machís fue increíble. Muchos estamos acostumbrados a verlo en la faceta ofensiva, por supuesto, por su posición natural de extremo. Sin embargo, hay que entender que hay unos movimientos tácticos que inclusive en una selección como la Vinotinto, los extremos inclusive tienen que apoyar en defensiva, y es por esto que José Peseiro a lo mejor es del agrado más Darwin Machís que un Jefferson Soteldo, que por supuesto es muy habilidoso, lo sabemos, pero no siente tanto la marca. Sí, personalmente da dolor ver que Venezuela desgaste a sus mejores jugadores dándole roles mucho más defensivos, como lo es que un extremo tenga que bajar a defender. Sin embargo, es lo que hay y es lo que está planteando José Peseiro, nos guste o no, y hay que darle el derecho a duda, hay que darle objetividad a su visión de juego, a lo que él analiza,
y apoyarlo por lo menos en esta doble fecha que viene, que tampoco hay que crucificar a Peseiro por los 2 partidos malos del inicio. Totalmente. También cuando hablas de que Darwin Machís siente mucho la marca, anteriormente se criticaba un poco a Rómulo Otero porque era un jugador individual, un poco egoísta, pero un poco desordenado inclusive en cuanto a movimientos. Sí, pero sin embargo contra Paraguay también cumplió muy bien ese retroceso, recuperó alrededor de 5 o 6 pelotas, ganó 7, 8 faltas y creo que un jugador que te gane ese tipo de faltas al borde del área, teniendo ya a Salomón Rondón arriba en la punta de lanza, creo que no puede faltar. Yo creo que por los extremos repiten Darwin Machís y Rómulo Otero. Sí, Rómulo Otero, otra de las notas altas en esa doble fecha FIFA, el travesaño, el tiro libre que le pegó a contra Paraguay, increíble. Todos conocemos la pegada de Rómulo Otero y te puede resolver un partido en el momento menos pensado. Rómulo Otero te puede resolver un partido de pelota parada. Sí, no recuerdas ese palo contra Paraguay que caemos en un hueco nuevamente de ese desastroso partido. Pero sí, y ya adelante Salomón Rondón, indudablemente, no puede faltar. Digan lo que quieran, hablen lo que quieran, critiquen lo que quieran, el Rey Salomón siempre será titular. Completamente de acuerdo. Y lo comentaba, yo creo que todos los haters de Salomón Rondón, después de ver el poco peso ofensivo que tuvo Sergio Córdoba en la anterior doble fecha FIFA, tienen que rogarle perdón de rodillas a Rondón. Y disculpa que te interrumpa, pero analizando un poco, recordando ese partido contra Paraguay, Sergio Córdoba no tuvo tanta presencia en ataque, pero en los retrocesos siempre cuerpeaba, siempre ganaba, creo que ganó todos sus duelos individuales. Entonces, ya viéndolo desde ese sentido, ¿podría Sergio Córdoba jugar como extremo por la derecha? Yo definitivamente no descarto porque ya sabemos que Sergio Córdoba, más allá de que jugó como un 9, única punta por la ausencia de Salomón Rondón, es un jugador que se mueve por todo, le gusta moverse por todo el frente de ataque y es más técnico de lo que parece pese al físico, puede jugar pegado a la banda, pero sin embargo creo que tanto Darwin Machís como Rómulo Otero tienen un lugar asegurado, no solo por lo que aportan en ofensiva, sino también porque ya tienen ese retroceso ensayado. Y yo creo que Sergio Córdoba quedará como revulsivo. Te iba a comentar, Antonio, la inclusión de Salomón Rondón es importantísima, no solamente por lo que ya sabemos todos, que tiene una jerarquía de cara al gol impresionante, sino también porque en un encuentro contra Brasil, donde obviamente hay que salir a defenderse con todo, tirarle balones al 9, balones largos, y que este pueda tener una buena recepción y bajársela a los extremos me parece crucial, y ese es precisamente el trabajo que tiene que hacer José Salomón Rondón en este partido contra Brasil, el jugar de espaldas al arco más que nada, y por supuesto estar ahí en el punto penal para recibir los centros que puedan mandar Darwin Machís y Rómulo Otero. Sí, esperemos que Salomón aproveche al minuto 70 Estás con lo del minuto 70, ahorita me dijo minuto 70 también, antes en el 70. Antes de empezar el podcast le dije al zurdo, Salomón marca al minuto 70 y lo ganamos 1-0, pero... No, anótenlo, minuto 70. Jueguense el parlay y ahí se ganan una platica cortesía del guapo. Pues nada, Antonio, Brasil, bajas confirmadas: Lucas Paquetá, Neymar Jr., Philippe Coutinho, Fabinho, que no venía siendo titular, pero igual conocemos que la polifuncionalidad de Fabinho es importante. Bajas confirmadas en Venezuela, bueno, conocemos lo mencionamos, Jordan Osorio y el Brujo Martínez, que dieron positivo para COVID. Sin embargo, quién sabe qué pueda cambiar de aquí a allá, den negativo el día de mañana. Sí. No lo sabemos y dejamos la puerta abierta para eso. De resto, Joseph Martínez, ya todos lo conocemos, hasta 2021. Y un Jefferson Soteldo que salió tocado en el partido del Santos el fin de semana. Sin embargo, todo parece indicar que va a llegar por lo menos a la convocatoria. Claro, sí, ya creo que estamos llegando al final del podcast, y aunque la selección brasileña se vea en un nivel superlativo, obviamente lo tienen. Recordemos que en ese partido contra Perú, la selección peruana empezó ganando el partido. Hubo muchas irregularidades en ese partido que quizás opacaron un poco lo que pudo ser o significar la selección de Brasil. Sin embargo, esas desatenciones del arbitraje, que fueron muy notables, que perjudicaron directamente al combinado Inca, no opacan lo que significa el combinado brasileño, y obviamente hay que salir a cuidar el resultado, hay que salir a cuidar el cero.
y ya después lo que aproveche Salomón arriba, lo que provoque Darwin Machís con esas internadas por el costado izquierdo y su pegada desde fuera del área, serán ganancia para la Vinotinto. Sí, lo comentaba en un video que subí recientemente, se van a jugar 2 finales estos muchachos. Hay muchos que ya bajaron los brazos y dicen, bueno, ya a pensar en 2026, pero yo creo que es todavía muy, muy temprano para bajar los brazos. Creo que se tiene que puntuar para poder seguir en la pelea por un cupo. Claro que No, sí. no digo ya para tener en la mente que no, para cumplir el sueño de clasificar, sino para estar en la pelea. En la Demostrar que no es un retroceso lo que hemos sufrido, para estar en la pelea como estuvimos en el 2014, como estuvimos en el 2010. Más allá de que se clasifique o no, lo que yo quiero es una Vinotinto que la pelee y que le haga la vida de cuadritos a las grandes selecciones, y eso es lo que necesitamos. Por eso creo que se van a jugar 2 finales estos muchachos, hay que puntuar. No sé si sacar 3 puntos, yo la verdad con uno me conformo a esta altura, pero hay que puntuar en esta doble fecha. Está difícil, pero aquí seguimos apoyando como siempre a la selección. Sí, hay que dejar que los muchachos nos sorprendan. Si nos llevamos otro baldazo de agua fría, no será justificado ni menos. Sin embargo, hay que dejar que los partidos nos sorprendan. El fútbol se juega en el rectángulo y en la grama, y ahí vemos qué es lo que va a pasar. Exactamente, Antonio. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Episodio 8, tengo la idea, de Sí. Nexo Mundialista, previa a Brasil-Venezuela. Vamos a estarles trayendo el postpartido, como siempre. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo episodio en el canal de Antonio. Un saludo y hasta el próximo video de Nexo Mundialista.